Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, en la cual hablaremos sobre un tema muy especial y que yo creo que le debemos poner atención porque nunca debemos abandonar, olvidar o no respetar nuestras raíces. Así que estaremos hablando sobre la importancia de la lengua materna, de las diferentes etnias que tenemos, por ejemplo, aquí en el Estado de México y, por supuesto, la riqueza de etnias que tenemos en todo el país. Eso y más sabremos el día de hoy. Por eso les digo que están en el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es de Editorial. Oigan, pues ya que estamos con este tema de, el amor está en el aire y está en el aire todos los meses, todos los días y todo el tiempo. A veces en manera positiva y a veces en sentido negativo, quienes sienten como que no encuentran el amor, como que no están con la persona correcta, pero bueno, cuando uno encuentra a la persona con la que quieres compartir tu vida, con la que quieres amanecer todos los días y tener hijos y nietos y demás, bueno, yo creo que es bien importante la planeación del momento del festejo de la unión. Háblese o llámese matrimonio. Hay personas que de verdad se gastan, una locura en una boda, ¿no? Que si el vestido, que si la comida, que si la bebida, que si la mesa de dulces, yo no sé, pero el punto es que llegan a gastar muchísimo, muchísimo dinero en las bodas. De repente, pues hay quienes dicen, no, es que ¿para qué tanto gasto? ¿Para qué? ¿No? Cada quien decidirá, pero yo les tengo una opción. ¿Ustedes qué opinan? Más o menos, ¿no? ¿No gastar tanto? A mí sí me gustan las bodas. O sea, a mí sí me gusta casarme, pues. ¿Cómo? ¿Cada 8 días? Ay, no me he casado cada 8 días, llevo 3, porfi. En una kermés. No, pero bueno, cada quien, yo les estoy diciendo cada quien, a mí me gusta la boda, está bien eso. Bueno, pues el punto es que con la bebida y todo, claro, Choqui, por supuesto, playa. Y ahora ¿saben dónde va a ser mi próxima boda? En un viñedo. Ya me vi ayer en la vendimia. Bueno, sí los voy a invitar. Ya me vi. ¿En una carreta? No. ¿No vas en una carreta? En una carreta no, en una diligencia. Con un caballo, percherón. No. Con uno. Bueno, Choqui, es mi boda, la tuya. ¡Qué barbaridad! Con el vecino. Ah, mira. Oh, a ver, ya que no estamos hablando de mí, vamos a hablar justamente de lo que hizo una pareja. Ellos decidieron, ¿sabes qué? No vamos a estar gastando tanto dinero porque de repente, eso sí es cierto, llevas a los invitados, llega todos a la boda y la verdad es que nunca quedas bien. Que porque si das mucho, que porque si das poco, que la novia se veía gorda, que se veía flaca, que el vestido no le quedaba, que la boca, que te critican un montón. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No, nos vamos a ir de viaje y que se van a 21 países, más o menos se fueron como 400 días, imagínense nada más, o sea, se la pasaron increíble, decidieron a lo mejor no ir tan lujoso para poder, pues de alguna manera como que integrarse mucho más a lo que era la esencia de cada uno de los países que fueron recorriendo y se la pasaron increíble. Fueron a Sudamérica, Europa y Asia. Fueron a Tailandia, Vietnam, Portugal, Italia, España, Francia, República Checa, Países Bajos, entre otros. Pero además dicen ellos que pues una experiencia fantástica porque durante 24 horas, durante estos casi 6 meses por ahí que estuvieron juntos, bueno, dicen que cada día era una aventura. Sí, por supuesto, el conocer el país, el conocer y hacer nuevos amigos, pero también el ponerse de acuerdo. Y es que imagínense, de repente, no, es que yo quiero ir a tal restaurante, no, pues yo que quiero ir a tal, no, que yo quiero pasar por tal camino, no, pues yo quiero por tal. Y entonces ahí tuvieron que empezar a aprender a negociar, a ceder parte de lo que es, pues, la vida de un matrimonio, ¿no? Entonces se la pasaron padrísimo. Ale Velázquez dice que también a ella le gusta esta idea, pero yo lo que me pregunto, y ojalá que me puedan dar la respuesta, es ¿cómo le hicieron para no trabajar tanto? O sea, 6 meses. Tenían sus, pero de todas maneras. Vendieron los anillos anteriores. Son freelance. Son freelance. O sea, eso es lo único que, a lo mejor por la pandemia, no tenían que estar yendo al trabajo. Vendieron los anillos. ¿Tú conoces personas que venden los anillos? Ah, mírala, qué bien. Me parece muy bien. Bueno, por lo pronto me gustó la idea y así que hay que tomarlo en cuenta. Sí, Choqui, a ver,
de nuevo tomamos el tema de los anillos. Cuando te dan un anillo de compromiso y la persona no te pide que regreses el anillo, generalmente te dicen que es por el amor que sienten por ti. No te puedes quedar un anillo de compromiso en tu cajón, ni mucho menos en tu dedo, porque entonces no llega el nuevo. ¿Qué hace uno? Los vende. Vámonos a lo que hoy toca, la línea sin violencia. A la línea sin violencia, se venden, se venden. Que no. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. No más violencia, 800-108-4053. Y aquí siguen mis compañeritos con el tema de los anillos. Vamos a hacer un programa sobre los anillos. A ver, yo estoy de acuerdo y lo digo. Si alguien te da un anillo y luego ya no se hace la boda y todo esto, tú lo devuelves. Pero hay seres, personas que te dicen, quédatelo por el amor que te tengo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú devolverías el anillo? Yo no. No. ¿Tú? Ahí está. No se devuelve y se acabó. Vámonos a lo que hoy toca, que son los niños más fuertes, los bebés mexicanos. Vamos a verlo. Bebés más sanos, más fuertes y más felices. Hola, bienvenidos de nuevo a las cápsulas de Bebés Más Fuertes. Yo soy Kimberly Talía García Miranda, guía educativa, y me acompaña Bebé Fanny. En esta cápsula hablaremos sobre la comunicación de tu bebé con balbuceos, sonidos y sílabas durante la etapa de 1 a 2 años de edad. Durante los primeros años de vida, el bebé dice sus primeras palabras, pero el recorrido para aprender el lenguaje inicia mucho antes, ya que desarrolla el mecanismo oral con balbuceos, sonidos y sílabas que cada vez se irán haciendo más claros. Esta habilidad se desarrolla mejor cuando el bebé se comunica constantemente con sus padres y cuidadores, ya que él se comunica con gestos y sonidos, con los cuales podemos identificar estados de ánimo, así como también necesidades, como comer, beber, cambio de pañal, etc. Durante esta etapa es indispensable que los padres hablen constantemente con su bebé, respondan a sus balbuceos, sonidos y distintas expresiones que ellos hacen con la cara, ya que este es el mejor momento para enriquecer la comunicación de nuestros hijos, con información nueva, palabras, gestos y expresiones de cariño. Y, sin duda, este es el mejor medio para desarrollar y madurar el lenguaje. De esta manera, evolucionará su aprendizaje hasta la pronunciación de la primera palabra. Ahora realizaremos un ejercicio para estimular el habla de tu bebé. Con tu bebé juega a completar palabras. Motívalo a que mencione los objetos que usa y tú completa la frase. Por ejemplo, si tu bebé dice bib, tú responde biberón. Es importante considerar que cada bebé tiene un ritmo único de aprendizaje. Ha llegado la hora de despedirnos. Recuerda que motivar a tu bebé con acciones que forman parte de la vida diaria contribuirá directamente y eficaz al desarrollo del lenguaje, inteligencia y algunas otras áreas con las que se desarrolla este aprendizaje. No te pierdas las siguientes cápsulas. En ellas encontrarás información y actividades para acompañar a tu bebé en su desarrollo. Tú también puedes formar parte de este gran programa, llamando al 722-236-1617, donde nuestros especialistas te atenderán. Porque recuerda, bebés más sanos serán más fuertes y felices. ¡Hasta la próxima!
Bebés más sanos, más fuertes y más felices. Pues ahí están los bebés más sanos, los más fuertes, los bebés mexiquenses. Y yo sé que les encanta toda esta información. Acuérdense que también tenemos la app de los bebés más fuertes para que puedan pues tener todas las guías, tips, consejos de mujeres que los dan de la manera más correcta y más exacta para las mamás primerizas, para las abuelitas, para todas las que tienen que cuidar bebés, que tienen contacto con ellos y que a veces no saben cómo hacerle. Les voy a presentar rápidamente a mi invitada porque estaremos hablando el día de hoy sobre la importancia de la lengua materna. Y entonces está con nosotros Leonor Cano Garduño. Bienvenida, querida Leonor. Ella es subdirectora de Desarrollo de Cultura Indígena y creo que es bien importante, ya saben que aquí en Porque Soy Mujer siempre tomamos en cuenta, bueno, los diferentes temas que son importantes no nada más para crecer como mujer, para crecer en familia, sino también para crecer en sociedad y para reforzar todo lo que es nuestra identidad. Así que no se nos vaya, regresamos rapidito porque soy mujer. La lengua materna es el primer idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida y es el instrumento para pensar y comunicarse. Se utiliza la expresión lengua materna porque en las comunidades primitivas era el padre el que salía a proveer alimentos para la familia y la madre era quien enseñaba a los hijos su propia lengua. Sin embargo, la desaparición de lenguas es una realidad. Según datos del Banco Mundial, la mitad de los idiomas que existen hoy en el mundo se extinguirán durante este siglo. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. Es por ello que el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y queremos destacar la importancia de preservarla y transmitirla de una generación a otra. ¿Por qué es importante preservar la lengua materna? Cada lengua está asociada a una cultura y a una forma diferente de ver la realidad. Además, la lengua materna forma parte de la identidad de cada persona. Al preservarla, se fomentan valores como la tolerancia y el respeto, y la diversidad de lenguas nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas que debemos respetar y tolerar, cuyos valores son fundamentales para lograr que exista paz. Vamos contigo al foro, Ana. Gracias y bueno, pues vamos a platicar ya directo con mi querida Leonor sobre esta importancia de la lengua materna. Ya nos explicaban en esta información, bueno, que la madre es quien transmite este lenguaje porque los padres salían y demás. Ahora las mamás también salen a trabajar, entonces, pero finalmente se les conoce como lengua materna, es la madre quien te enseña. Pero sí hay una baja importante de pues personas que siguen hablando, que abrazan esta lengua materna por muchos factores que seguramente tú los conoces. Cuéntanos qué es lo que pasa en la actualidad. Sí, afortunadamente aquí en el Estado de México contamos con 5 pueblos originarios. Ajá. Y que los mismos han preservado sus lenguas y es precisamente pues a través de la familia, en este caso puede ser la mamá, por eso se llaman lenguas maternas, pero puede ser la abuela, también las abuelas son una persona importante para la preservación de las lenguas, ¿no? Y de las lenguas y de las tradiciones y de la cultura en general, ¿no? O sea, las mujeres somos quienes mucho más abrigamos estas acciones para que nuestros hijos, nuestros nietos, para que la familia la siga realizando, la siga preservando. Pero por supuesto, es a través de la lengua donde se transmite la cultura, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en actividades cotidianas de la vida, hablando de nuestros pueblos indígenas, pues en la misma cocina, en el fogón, en el calor del hogar, es donde se transmite esta lengua, se aprende, y que, bueno, aquí lo importante es que en nuestras comunidades se deban sentir orgullosos por manejar otra lengua, ¿no? Aquí en el estado, como ya lo comenté, se habla la lengua mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca.
pero también tenemos toda la parte oriente, los municipios como Chimalhuacán, Ecatepec, donde se hablan lenguas de otros estados que también son reconocidas, ¿no? Y aquí la importancia de la familia en la transmisión de estas lenguas. Claro, de la familia, y creo que también tiene mucho que ver con el arraigo que uno pueda tener, claro, ¿no? De repente, a veces es complicado o es triste cuando te das cuenta que en otros países valoran mucho lo que se tiene, por ejemplo, en el nuestro, con todas estas culturas, con todos estos pueblos originarios, y que nosotros quizá no le damos ese valor. Sin embargo, yo en las últimas décadas he visto que hay un trabajo importante para poder preservar y sobre todo para poder respetar a estos grupos indígenas que se convierten en grupos vulnerables. Y una parte de esa vulnerabilidad tiene que ver con la lengua, que también esto ya se ha ido mejorando y se han implementado, pues el hecho de que haya traductores, por ejemplo, en los juzgados, en los lugares donde tienes que defender pues tu libertad, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo importante, sin embargo, creo que todavía hace falta mucho más y tiene que ver mucho más con el orgullo, con el arraigo, con el sentirte realmente que perteneces y que es un lujo. Así es. Sí, aquí tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, muchos de los, digamos, de las festividades tradicionales, de las fiestas patronales, de algunas ceremonias tradicionales se hablan en la lengua. O sea, el uso de la lengua es muy, muy importante y desafortunadamente, pues ahora vemos que los adultos mayores son los que realmente manejan y dominan la lengua y que poco a poco pues ellos van falleciendo, ¿no? Y ahí se va perdiendo. También fíjate que hace un tiempo leí un artículo que hablaba sobre que habían, por ejemplo, traducido El Principito, algunas de estas lenguas, y obras de la literatura universal traducidas a estas lenguas, pero creo que no es suficiente, ¿no? Todavía hace falta mucho más. Y como lo dices, si se van muriendo las generaciones que lo manejan perfecto, si se van muriendo las generaciones que podrían dar ese conocimiento, bueno, le toca a las actuales el poderlo preservar. Yo creo que aquí un punto muy importante es reforzar esa identidad de las propias personas, ¿no? Que ellas se reconozcan a sí mismas como personas con grandes conocimientos, con una riqueza cultural inimaginable. Porque con un tesoro único. Así es. En su boca, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de la importancia de la lengua materna y es que, bueno, ya hemos estado viendo información que nos habla sobre el trabajo que se realiza para que se puedan preservar, pero lo principal y lo básico es que las personas que van recibiendo esta información de las generaciones anteriores, pues lo quieran preservar y abracen estas lenguas como un tesoro invaluable. Regresamos porque soy mujer. Yo soy tan fuerte porque... Existen diversas formas de preservar la lengua materna que pueden ser las siguientes. Hablar la lengua materna en casa entre la familia. Muchos padres y madres dejan de hablar en su lengua materna para evitar que sus hijos e hijas la aprendan y se sientan excluidos, sobre todo cuando se trata de lenguas minoritarias. La enseñanza de la lengua materna en la escuela también es otra forma de preservarla. Se pueden utilizar libros de literatura o de ciencia en lengua materna o hacer juegos, por ejemplo. Traducción de textos a la lengua materna, tanto los libros de texto de la escuela como otros textos, como novelas, cuentos, etc., pueden ser traducidos a la lengua materna. Búsqueda de orígenes documentales de la lengua materna. Conocer el origen y la historia de la lengua materna ayuda a entenderla y a comprender la importancia de preservarla y protegerla de desaparecer. La tecnología también es una aliada para que las lenguas maternas perduren. El Instituto Superior Tepeaca creó una app llamada Kidikinda, que ayuda a aprender el sistema numérico mixteco. Los videojuegos son útiles para enseñar una lengua materna. Por ejemplo, existe el juego Mulaca, con el que se puede aprender sobre la cultura indígena tarahumara. Regresamos contigo al foro, Ana. Y
Y bueno, estamos viendo diferentes imágenes de pueblos originarios de todo el mundo y bueno, tienen una riqueza impactante, ¿no? Desde su vestimenta, desde el atuendo, desde las joyas que utilizan, los sombreros, los colores y demás. Y bueno, pues aquí en el Estado de México, obviamente en nuestro país, esto no puede faltar. Ya nos mencionabas hace un momento que nosotros contamos con 5 pueblos originarios. Esos 5 pueblos originarios también tienen su propia lengua y bueno, lo importante es, y ahí lo decía también esta información, pues la manera de preservarlo y cómo es, pues cuando en casa lo están hablando y cuando los niños van sintiendo una familiaridad con esa lengua. Así es. Me contabas algo que te acaba de suceder, una llamada. Ay, sí, hace 2 días recibí una llamada de una maestra tlahuica aquí en el municipio de Ocuilan y me comentaba que estaba muy triste y que era por 2 razones. La primera razón es que sus padres fallecieron a finales del año pasado y pues por lo mismo estaba muy triste, pero también estaba muy, muy triste porque ya se están muriendo las personas que hablan esas lenguas, ¿no? Los adultos mayores. Y entonces, pues ahí ella demuestra precisamente su amor, su identidad, que la tiene muy reforzada con su propio pueblo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que difundir, que creo que en este medio se difunde bastante bien, todo ese bagaje cultural de nuestros pueblos indígenas aquí en el estado, ¿no? ¿Sabes? Algo importante que refleja esta llamada y que además creo que pues, se da en muchísimas de las etnias. Y es que sí, por supuesto, son los adultos mayores los que tienen todo el conocimiento y los que lo pueden transmitir, pero sí tiene que ver con esta valía que a veces no les damos. Ellos tienen esa sabiduría, tienen esa capacidad de enseñarnos, de mostrarnos un camino que ya recorrieron y a veces no lo aprovechamos a veces, y no me refiero nada más a las etnias, en la vida en general. Quizá no sabemos aquilatar cuando tenemos a un adulto mayor en casa, cuando tenemos a un sabio en casa, y entonces, bueno, cuando ellos se llevan a la tumba, pues muchísimas vivencias, muchísimo conocimiento, y en este caso, pues también estas lenguas maternas. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, es que la estafeta se tiene que ir pasando. Claro, mi abuela puede ser la que lo habla, pero luego lo aprende la mamá, pero luego lo aprendo yo, y entonces es la manera de irla preservando, no hay de otra, porque si no, lo único que podríamos ver después pues serían audios en una audioteca o escritos en una biblioteca, pero ya no el sonido, ya no una plática en con ese tipo de lengua. Sí, por ejemplo, ahorita que vivimos esta pandemia, donde se ha revalorado mucho el uso de medios digitales, ha habido también ya clases de las lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, del Matlatzinca, del Mazahua, y es muy interesante porque la propia gente siente esa necesidad. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo Mazahua, y se dio muchos casos aquí en el estado. Bueno, pues entonces yo voy a dar un curso de lengua mazahua vía digital, pero porque yo quiero reforzarlo, ¿no? Claro. También se ha dado que estudiantes de diferentes universidades que hablan una lengua también organizan en sus comunidades por iniciativa propia y son jóvenes, ¿no? Entonces, pues esto nos dice que tenemos ahí gran oportunidad, que existen esos jóvenes que quieren reconocerse y recrear su cultura, ¿no? Y uno de los puntos importantes, pues, es la lengua. Por supuesto. Y además, bueno, el poderte sumar, el que se puedan sumar y unir como etnias y convertirse cada vez en etnias más fuertes, más reconocidas. Y es que de verdad, si olvidamos nuestras raíces, bueno, no estamos haciendo las cosas en absoluto bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes también muchas gracias. Yo les dejo con todo cariño. Un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.